Tres. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube y fanpage de Network Latino. Y hoy estoy bien contento porque tengo conmigo aquí en el otro lado de la cámara a Dani Osuna. Salúdanos, Dani. ¿Qué onda, David? Dani ¿Qué es onda una, toda la gente de Network es una Latino? persona muy especial para nuestra familia, ya que nuestra familia somos yo y mi esposa nada más, ya que Dani Osuna, aparte que es de Mexicali, su hermano estuvo conmigo en la iglesia por muchos años, cuando estábamos chicos en la misma iglesia, Carlos, él es de Mexicali, pero vivía en Tijuana y ahorita está en Guadalajara, en Zapopan, andan ahí en una etapa de plantación de una iglesia y una extensión de su iglesia La Roca, pero Dani y Cintia, fueron los pastores de mi esposa, ¿por cuántos años? Unos Como unos 3 más o menos. tres, fueron pastores Ah, directamente ahí de Carla, mi esposa, y Dani nos casó. Él nos casó, Dani es una, se puede decir que tuve ese privilegio. sacerdote, obispo, patriarca, que nos casó, así que vas a salir en la foto toda la vida. Toda la vida vas a salir. Nunca, sabes que nunca salgo en las fotos de la gente que caso, siempre me tapa No, las velas. aquí sí vas a salir. Creo Ah, que en el álbum de bodas de nuestra familia siempre vas a estar ahí presente, siempre, qué porque ya cura. quedaste ahí. Pero, eh, y aparte, pues yo sé que has sido líder de jóvenes por muchos años, ¿no? Por ya un buen rato, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito sobre el aspecto de los jóvenes, pero no el aspecto de los jóvenes, ahorita estás plantando una iglesia en Guadalajara, pero bueno, platícanos qué estás haciendo, Dan, te voy a dar unos minutos para... Bueno, mi esposa y yo seguimos dirigiendo de alguna forma el grupo Tercer Elemento, ¿no? De La Roca Tijuana, el grupo de adolescentes, lo hicimos por 9 años y ahora que nos vinimos para acá, seguimos de alguna forma dirigiéndolo, pero ahora con un equipo de coordinadores. Y ahora que estamos aquí en Guadalajara, tenemos 3 meses en Guadalajara levantando una iglesia de la nada, ¿no? From scratch. Entonces es una aventura para nosotros, un reto porque estamos necesitando depender de Dios de nuevas formas, ¿no? Porque lo que a lo mejor funcionaba allá en Tijuana, aquí no necesariamente funciona. Entonces, realmente estamos creyendo a Dios por mucha creatividad y estamos viendo resultados muy padres. Está muy bonita la ciudad. Son un reto, ¿no? Pero antes yo Así sé es. que esta etapa que estamos viviendo Cintia y tú ya es más de pastores, se puede decir pastores de campus o ya una Ajá. función pastoral un poquito más general, que es una etapa totalmente nueva, bueno, no tan nueva porque ya fungías como pastor en Tijuana hasta cierto punto, pero ya como pionero. Pero lo que has estado muy, muy metido son con los jóvenes y especialmente con los adolescentes, ¿no? Así es. Lo que se llamaba el Tercer Elemento Fest, que nunca Así me es. tocó ir por una u otra razón, nomás Ah, prometí que iba a ir y nunca fui, pero mi esposa sí iba aparte de la fecha en junio, porque ahí viene a es el aniversario número 10 del grupo estar ahí, hay de que estar Tercer ahí. Elemento. Mi esposa, ella sí estaba ahí, sí, sí ayudaba ahí en el equipo de servidores y todo, pero, y quisiera preguntarte un poquito cosas sobre los adolescentes, ¿no? Porque de repente a veces las iglesias, que van empezando o también que ya llevan ahí tiempo, de repente son las poblaciones a veces muy olvidadas por los Mm. pastores, ¿no? O sea, el pastor nada más a veces se enfoca nada más pues en el mensaje, en la alabanza, pero a veces niños, adolescentes, de repente puede ser que es otro mundo, ¿no? Y sé que es toda yo he escuchado desde que crecía, desde que estaba chiquito, crecía escuchando a gente adulta, ya ahorita yo soy adulto, porque decíamos, es que los jóvenes, la generación de hoy está muy, muy perdida, y escuchaba de Mm. repente, y es que, pues siempre está perdida, ¿no? O sea, no diré, o sea, no es como, o sea, sí, pues sin comercio siempre va a haber y todo, pero primero que nada, ¿qué es lo que te ha funcionado como en el Ministerio de Adolescentes? No tanto de jóvenes, más en Mm. adolescentes. Es lo que me quiero enfocar un poquito hoy. ¿Qué te ha Yo, funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? ok. Yo creo que digo, esa pregunta podría durar horas respondiéndola quizás, ¿no? Pero yo creo que una de las claves del Ministerio de Adolescentes es aceptar a los adolescentes como llegan. Lo primero que reciben cuando llegan a muchas partes, incluyendo en su casa, es una cara de desapruebo, ¿no? Por lo que traen puesto, por la forma en la que hablan, por sus modismos, por lo que sea, ¿no? Y el grupo de jóvenes tiene que ser un lugar donde se sientan aceptados independientemente de su raza, de su credo, de su posición económica, de su religión, de su estatus social, inclusive de sus preferencias sexuales, tienen que ser recibidos con aceptación.
Y cuando tú recibes al joven con aceptación, la siguiente que haces es que los amas. Hay que amar a los jóvenes. Tú no puedes empezar a disciplinar a un joven que no has amado. Que es el error que cometen en muchas partes, ¿no? Que en cuanto llega el joven ya lo están tratando de corregir, ya le están tratando de cambiar cosas, ya lo reprenden por cualquier detalle. Y lo que a mí me enseñó mi pastor es que disciplinas sin amor genera rebeldía, ¿no? Y es lo que viven en casa, por eso hay tanta rebeldía en casa, porque los papás nunca pasan tiempo con ellos y cuando pasan tiempo con ellos es para disciplinarlos. Entonces, a final de cuentas, vienes siendo un extraño que llega y quieres corregirlo y eso no funciona. A los jóvenes no les interesa cuánto sabes hasta que no saben cuánto les interesas. Entonces, amándolos, pasando tiempo con ellos, te abren la puerta a poder empezar a trabajar con ellos y entonces empezar a entrar un poquito con el área de la disciplina. Y eso es muy importante en el Ministerio de Jóvenes. Llevarlos a una disciplina, ¿no? Y disciplina, no entiendas a disciplina como una castigos y límites y esto, sino más bien pensémoslo como un deportista, ¿no? Que lo estás entrenando para una meta, para una carrera y vas a formar un carácter en él. Vas a formar... ¿Se cortó? No, no, sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Ok, es que se cortó un poquito el video. Vas a trabajar en él y sí, vas a empezar a poner un poquito de límites y vas a empezar a desarrollar en él una disciplina de estudio bíblico, de oración, de estas prácticas que tenemos como cristianos, pero no puedes empezar a hacer esto si primero no lo aceptas, si después no lo amas y entonces disciplinarlo. Y ahora, si tú amas pero no disciplinas, entonces estás creando niños berrinchudos, estás creando gente incompleta, estás formando personas no discípulos, porque el discípulo viene de la palabra disciplina, ¿no? Es lo que hace Dios con nosotros, nos ama y luego nos disciplina. Dice la Biblia del Padre que ama a su Hijo, y entonces los empezamos a empoderar, les empezamos a dar responsabilidades. Por ejemplo, en nuestro grupo de jóvenes, en la reunión principal de viernes, los jóvenes tienen un espacio de 5 minutos, o sea, se llama Te Toca a Ti, ¿no? Donde escogemos un joven que está en la escuela bíblica, que vemos avance, que vemos testimonio en su vida y tiene la oportunidad de compartir 5 minutos. Y estamos hablando de jóvenes de 13 años, de 14 años, donde ya estamos creyendo en ellos. O sea, nosotros ya estamos viendo el final, lo que Dios espera de ellos y hacia allá los llevamos, ¿no? Entonces los empezamos a exponer y empoderar. Y por ejemplo, ahorita el coordinador de reunión, de la reunión de principal de Tercer Elemento, los viernes, la reunión donde más jóvenes va, es un chavo de 18 años. Él es el coordinador de la reunión, está haciendo un trabajo espectacular, mucho mejor que cuando yo era cuando yo coordinaba la reunión. Entonces, cuando los empoderas, cosas maravillosas suceden, ¿no? Algunos te van a fallar, algunos se van a quedar cortos, pero no importa, no pasa nada. Yo creo que Jesús también sufrió algunas decepciones con los discípulos cuando los empoderó, ¿no? Pero al final de cuentas aprendieron cosas y al rato ellos se quedaron con la chamba. ¿Qué es lo que queremos? Que ellos se queden con la chamba, multiplicar el trabajo. Claro. Y lo último que creo muy importante en el grupo de jóvenes es, tiene que ser constante, tiene que haber constancia en todo lo que haces. Muchas veces iniciamos algo y no vemos que funcione, entonces lo cerramos. Y luego iniciamos otra cosa y no vemos que funciona y lo cerramos. O no somos constantes con los horarios, o no somos constantes con los días, o no somos constantes con los lugares. Y si hay algo de lo que sufre el joven es una inconstancia en su vida, porque no sabe si mañana van a estar juntos sus papás, no sabe si mañana va a haber dinero, no sabe. Hay mucha inconstancia en la vida de los jóvenes y el grupo de jóvenes tiene que ser un lugar constante. Ellos tienen que saber el viernes, ahí está mi refugio, ahí están mis amigos, o el martes el grupo en casa, o las actividades que tú hagas tienes que desarrollar una constancia. Por eso cuando nosotros vamos a iniciar un nuevo proyecto la pensamos muy bien porque sabemos que es algo que vamos a tener que estar haciendo cada año o cada mes o cada semana de acuerdo al tipo de evento, ¿no? Y la constancia, dice la Biblia, lleva a feliz término la obra. Es un proceso, ¿no? Y dice, alégrate cuando tengas que enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce constancia, y la constancia lleva a feliz término a la obra. Va a haber muchas pruebas contra la constancia. Va a haber oposición, va a haber ataques, o sea, a tu fe, a lo que estás levantando y todo eso. Y lo primero que hacemos es rendirnos, dejar las cosas a la mitad, dejar las cosas a media. Pero cuando tú desarrollas constancia, entonces empieza a crecer. Por ejemplo, el FEST que mencionabas ahorita, empezó con 300 jóvenes,
muy padre, estuvo muy curada. El siguiente año fueron 600, el siguiente año fueron 1000, y este año pasado fueron 1800. Fíjate. Entonces, este año lo vamos a hacer otra vez y probablemente vayan 2500 a 3000 jóvenes, porque la constancia lleva a feliz término, o sea, lleva el proceso de crecimiento. Ahora, preguntabas que si, ¿qué es lo que no nos ha funcionado? Que Me encanta digas, esa... no hagas eso. Sí, Sí, porque a veces escuchamos que no, es que nosotros le hacemos así y no hay que ir. Bueno, pero para llegar a ese punto hubo muchas cosas que no, o sea, para llegar a tu conclusión de que esto hacemos y nos está funcionando, fue porque hubo muchos no antes, ¿no? Detrás. así es, ¿no? No, y te digo, me encanta porque esto nos mantiene honestos, ¿no? Y aparte le podemos salvar de muchas broncas a los grupos que están iniciando, ¿no? Sí, sí, claro. Número uno, ten mucho cuidado a quién pones a ministrar. O sea, hablando de dar un clase, dar un tema, dar un grupo en casa, no pongas a cualquiera, aunque tenga muchos años, ten mucho cuidado. Primero observa su carácter, primero observa su transparencia, su vida en casa, o sea, cómo se manifiesta su fe en el día a día, en su Facebook, en todas partes. Antes de ponerlo a servir. A veces porque estamos solos nos desesperamos y ponemos gente a servir que no debería estar sirviendo. Entonces lastima gente, hombres empiezan a propasar con mujeres, mujeres empiezan a propasar con... O sea, tenemos que cuidar mucho eso. Otra cosa también es cuidar mucho las parejitas. Es algo que a nosotros nos falló al principio, que no tuvimos cuidado con eso, y entonces empezaron a surgir muchos problemas relacionados a parejitas mal formadas, crearon caos en el grupo joven, lo contaminaron. Otra cosa que no nos funciona es el autopilot, el piloto automático. O sea, echar a andar algo y pensar que va a funcionar solito. Eso Ay. no funciona en el grupo jóvenes. Los proyectos que levantas tienes que monitorearlos, tienes que supervisarlos, tienes que controlarlos, tienes que retroalimentar y hacer ajustes y seguir avanzando. No, las cosas no funcionan por sí solas. Yo creo que ningún ministerio, ¿no? Pero Ujú. especialmente en el Ministerio de Jóvenes, no asumas que las cosas se van a hacer solo porque diste una instrucción. No dejes las cosas que pasen años haciéndose las cosas de la misma forma. Tiene que haber retroalimentación, tiene que haber control. Son los elementos de la administración, ¿no? Es planeación, organización, dirección y control. Entonces, a veces nos falta la parte de la dirección y la del control. Somos muy buenos para planear, somos muy buenos para organizar, tenemos muchas juntas, delegamos, ¿no? Tú vas a hacer esta, pero no dirigimos y no controlamos. Entonces, creo que eso nos falló al principio. Y ahora somos un poquito más intencionales con eso. También nos falló de repente caer en rutinas. Y yo sé que a lo mejor suena un poquito contradictorio con lo de la constancia, pero la constancia no implica ser rutinario. ¿Sí me explico? O sea, rutinario es que todo suena a lo mismo, todo sabe a lo mismo. No, el joven se aburre con la rutina. Entonces, hay que buscar siempre innovación, siempre nuevas formas de hacer las cosas, mejores formas de hacer las mismas cosas. ¿Sí me explico? Yo creo que esas son los cosas que no nos han funcionado, ¿no? La rutina, el autopilot, perdón, y la falta de cuidado ahí con las relaciones con las personas. De hecho, también te que decías todo eso, una vez escuché que decían lo que no se evalúa no se puede mejorar, ¿no? Entonces, a Exactamente. veces damos por sentado que le damos. Y esta pregunta va un poquito ligado con eso que estás diciendo ahorita, de que cómo, así de por sí puede sonar complicado el discipulado con las personas en sí no es algo sencillo, probablemente. Digo, porque no nada más son clases, ¿estás de acuerdo? Que si es Mm, todo un proceso de mentoreo, pues como Jesús lo hizo, ¿no? De hecho, nosotros en nuestro primer año, primeros 2 años de iglesia acá en Mexicali, nosotros llevamos 3 años casi. En las próximas semanas cumplimos 2 semanas más, cumplimos 3 años. wow. Pero los primeros 2 años, creo que nuestra área más débil, fue el área de discipulado. Ahorita que decías todas esas cosas, esos escenarios que te pasaban, a mí me pasaron, pero a nivel general. O sea, en todas las edades. Entonces, no nada más con los adolescentes, pero sí, sí, en sí el discipulado es complejo en sí, que este año pasado atacamos un poquito esa debilidad y este año ya tenemos un plan más armado para fortalecer esa área, pero ahora yo me imagino, ahora bajarlo al grado de los adolescentes, pues ha de ser una dinámica un poco más compleja, ¿no? O sea, ¿cómo en sí disipulas adolescentes? O Yo, sea, yo, mm, ¿cómo le hacemos? O sea, bueno, ¿cómo le han hecho estos últimos años que has estado ahí?
Yo creo que ya el nivel de discipulado, yo creo que ya no hay mucha diferencia entre discipulado de adolescentes y adultos, porque ya estás hablando de que hay una cierta madurez espiritual en una persona para empezar a discipularla, ¿no? O sea, un cierto compromiso y eso va a ser igual con todos. Entonces yo creo que los puntos que te voy a dar sobre el discipulado aplican a En todos en todos. general, ¿no? Entonces, número uno, el discipulado debe de ser uno a uno. O sea, sí puede haber reunioncitas donde les tratas un tema general en el discipulado y todo eso, pero no puede perder la importancia del uno a uno, del tratar uno a uno con la persona, del hacerle preguntas a la persona a ver cómo está en todas las áreas de su vida. Yo les hago normalmente como 5 preguntas. Está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tus padres, o en caso de un matrimonio les puedes contar con tu esposo o tu esposa, cómo está la relación con tus hermanos o hijos, cómo está tu escuela o trabajo, cómo está tu ministerio. Entonces, estas 5 preguntas me van a arrojar toda la información que yo necesito para seguir trabajando en ellos, guiarlos, dirigirlos hacia alguna porción de la Biblia, lo que sea, ¿no? Entonces, es uno a uno, es importante escucharlos y que te escuchen personalmente. Jesús dijo, ¿no? Que el buen pastor, como dice, las ovejas oyen su voz y le siguen, ¿no? Entonces tienen que oírte a ti directamente hablar con ellos. Número 2, trabajar con el carácter, que muchas veces eso no se hace. Yo creo que si me preguntas cuál es una de las deficiencias más grandes de un grupo de jóvenes o inclusive de una iglesia, puede ser que no se trata con el carácter de las personas. Y nosotros, dice la Biblia que Dios ha instituido y le ha dado a la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas, todos estos ministerios. Y dice que se los dio para formar el carácter de Cristo en nosotros, para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Entonces, nosotros los que somos maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, tenemos la responsabilidad de tratar el carácter de Cristo en nuestros discípulos. Entonces, cuando nosotros con el trato personal, con la convivencia diaria, detectamos cosas que no reflejan el carácter de Cristo en esa persona, tienen que ser confrontados, tienen que ser tratados, tienen que ser moldeados. ¿Sí me explico? Esa es nuestra meta, formar el carácter de Cristo en nuestros discípulos. Entonces, trabajar con el carácter es muy importante. Lo siguiente es, claro, también la enseñanza bíblica, o sea, enseñarles, como dijo Jesús, a obedecer todo lo que nos ha dicho. Entonces eso implica enseñarlos a leer la Biblia, enseñarlos a orar, enseñarlos a ayunar. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Pero lo siguiente es enseñarlos a servir, que es lo que hizo Jesús también. No solamente les sirvió, sino que les enseñó a servir. Y a veces se rompe el ciclo en ese punto. No se les enseña a servir a los discípulos. Entonces uno termina haciendo toda la chamba y no quieres delegar, porque no, es que me lo van a hacer mal, es que no, hay que enseñarles a servir, verlos servir, aplicar los correctivos necesarios y luego soltarlos para que ellos sigan haciendo las cosas, ¿no? Y por último, enseñarles a reproducirse. Y esto es, ya que tú los veas en un nivel de madurez adecuado, en un nivel de carácter adecuado, entonces le tienes que decir, ahora ve por 2 o 3 y empieza el proceso con ellos. Yo creo que esos son los componentes esenciales de todo discipulado. Igual aplica también para adolescentes al mismo punto. Sí, implica a todos. Con el adolescente es un poquito delicado ponerlo a cargo de otros adolescentes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos quizás en promedio 3 o 4 años con un adolescente antes de que él pueda disipular a otro adolescente. Disipular, o sea, sí puede compartir en un grupo en casa, pero ya tratar. Ya ser un referente ya constante ya es otro rollo. Sí, Es otra sí, cosa. ya, porque está la madurez propia de la edad, pues, ¿no? Y Ujú. aunque jamás subestimamos a un adolescente, hay realidades con los adolescentes que, aunque tengan mucho trasfondo espiritual, aunque hayan trabajado con muchas cosas de su vida, hay inestabilidad propia de la edad. Entonces no quieres poner a una persona inestable a cargo de la estabilidad de otra persona, ¿verdad? Claro. Entonces, por lo general, cuando ya cumplen 18, o si vemos a alguien muy, muy, muy destacado a los 17, los ponemos a discipular adolescentes de secundaria. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se lleva prácticamente el discipulado a cabo? Es traértelos contigo. Vas a dar una vuelta, vas a hacer algo, te pasas por uno y te lo llevas. Entonces, en el carro, platicas con él, Así es. trabajando, platicas con él, sirviendo, platicas con él. Vea las cosas de su vida, o sea, las actividades de su vida, los triunfos de su vida, las derrotas, a las tristezas, a las alegrías, cuando tiene un partido de fútbol o cuando se le muere un familiar, estate ahí con él.
y camina con él. Eso es discipulado. Y claro, ten reuniones, puedes tener una reunión semanal. Un discípulo mío me acaba de mandar una propuesta muy padre que la primera semana del mes va a haber un discípulo, la segunda otro, la tercera otro y la cuarta todos. Se me hace padrísimo. Tienes la oportunidad de verlos uno a uno y aparte de todos juntos, pues algún concepto global, ¿no? Que puedas trabajar con ellos. Pues no sé, esos son lo que nosotros trabajamos. La manera, y ahorita que estabas diciendo todo eso, también un poquito recapitulando esas tres preguntas, obviamente que hay escenarios en el ambiente, bueno, también en todos, también en los matrimonios, tienen sus, vamos a decirlo, todo el ser humano enfrenta problemas y siempre va a haber personas con problemas, solteros, niños, matrimonios de todo tipo. O sea, el matrimonio son unos, pero en los adolescentes ahorita decías uno, ¿no? Por ejemplo, que dice que el muchacho que llegó al grupo de jóvenes y ya tiene 3 novios en 3 meses, ¿no? Pero eso te puede generar, ahorita me quedé con esa pregunta, te puede generar un cambio de clima en el grupo, ¿no? O sea, Sí, exactamente. o sea, porque ya llegó el que anda nomás enamorando muchachos y luego la muchacha está herida emocionalmente, deja de ir al grupo. ¿Cómo navegas ese que no se dañe la cultura del grupo de adolescentes? Y eso es clave, David. Es clave, David, que nosotros tengamos el cuidado de mantener una cultura bien definida en el grupo. Y es muy interesante porque cuando el grupo es pequeño es el momento apropiado para definir, establecer la cultura y enforzarla, ¿no? Porque cuando viene llegando el nuevo joven, solito se va a ajustar a la cultura, solito se va a adaptar, porque si empieza a salirse o sea, la gente va a hacer, a donde va, hace lo que ve, ¿no? Pero si empieza a salirse un poquito de la cultura, los mismos jóvenes lo van a limitar. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos 5 reglas en el grupo de jóvenes. La primera es aceptación, la segunda es unidad, la tercera es amistad, más que tirar el rollo y andar en relaciones. Ahorita no las tengo frescas, ¿no? Pero esas son unas de ellas, de las reglas del grupo, y constantemente las estamos pasando en el grupo de jóvenes para que todo el mundo las sepa. Pero como eso se enforzó cuando el grupo era pequeño, cuando eran 30, 40 jóvenes. Otra es el respeto, por ejemplo. Entonces, hay un ambiente de respeto en el grupo de jóvenes, por ejemplo, cuando está compartiendo a alguien. Entonces, es bien interesante porque yo les puedo poner a compartir a quien sea, lo conozcan o no lo conozcan, y van a estar encallados, van a estar en silencio. Yo he ido a grupos de jóvenes donde me subo a compartir y están en el teléfono, chateando, lo que sea, y no hay un ambiente de respeto. Sí. Sí, no, y luego alguien hace una pregunta y se burlan de él. O sea, no hay un ambiente de respeto, se golpean, se ponen apodos, se critican, se hacen bullying, ¿no? Y en un grupo de jóvenes no puede haber bullying, no puede. De Entonces, hecho, bueno, perdón, sí, sí. no, te escucho. De hecho, incluso más adelante, de hecho, te compuse en los comentarios ahí al principio, Dani Zuna sacó un libro que se llamó Guía del Noviazgo Alternativo, ¿no? Guía de Noviazgo Alternativo, Ajá. donde tratas ese tema relacional en los adolescentes y prepa, ¿no? Bueno, para todas, ¿no? Pero muy enfocado en eso. Más adelante, me gustaría hacer un video exclusivamente sobre relaciones en esas edades, ¿no? Y Sí, todo. estaría muy padre. Puedes seguir ahí también el fanpage de la guía de nuevo alternativo y todo. Yo aquí la tengo, te voy a ser sincero, todavía no lo termino de leer. Pero tengo unos puntos, no sé si me casé, a lo mejor no me voy a casar, no. Lo bueno es que Carla la leyó y con eso, No, con eso Carla estoy me tranquilo. tenía ahí, léala, no es que me lo regaló, pero en nuestro grupo había un muchachito de que quería tener novia y todo, y le di el libro, Carla, se lo voy a regalar y lo compro otra vez, y tengo cuando me mandaste el previo, me enseñó el previo antes de que saliera el libro, y ya lo tengo, pero lo voy a leer, Ok. pero sí más adelante me gustaría hablar un poquito más de eso, porque es un tema muy amplio y no me gustaría pasarlo nada más como, ya, sí, sino yo sé que es todo una complejidad de cómo pastorear a los jóvenes en ese punto que es donde está la edad, donde está todo eso bien despierto, ¿no? Pero Así bueno, es. cerrando esta primera parte de este video podcast, le podemos decir así, con Dani Zuna, te invito a que compartas este video a algún pastor o líder de jóvenes, de adolescentes que crees que le pueda servir, y nos vemos la próxima semana con la segunda parte. Bye bye.